Abrimos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18, por favor. A partir del versículo 23 y en adelante. Mis hermanos de Tenancingo, ¿ya despertaron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están animados, gozosos? Eso, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hace 8 días reflexionábamos acerca de experiencias que cada cierre de año, cada terminación de un año, tenemos, y estoy generalizando. Y el tema de la semana pasada fue agotamiento y renovación espiritual. Usted lo puede seguir ahí en las redes de la iglesia. Porque algunos llegamos, me incluyo, como más cansados de lo habitual a diciembre. Y todavía nos acaba el año y hay que cerrar con todo lo que Dios nos permita llevar a cabo. Pero algunos llegan agotados, consumidos física, emocionalmente. Y es un tiempo, una oportunidad, el cierre de año, para hacer muchas consideraciones, evaluaciones de cosas que posiblemente no se han hecho en el año. Pero hoy, mis hermanos, quiero, a propósito del cierre de año, hablar también de algo bien importante. Es bueno no tener deudas, procurar terminar el año sin deudas. Uy, pastor, si conociera mi tarjeta de crédito, ¿cómo está? Pero no me refiero a la economía, me refiero a las deudas de carácter moral, a las deudas que tenemos con Dios o con otros. Y creo que es buen tiempo de reflexionar, evaluar y tomar una decisión valiente y poner en orden mi relación con Dios y en orden mi relación con otros. Y de eso se trata el tema de hoy. Le he dado un título: el perdón en la comunidad del reino. El perdón en la comunidad del reino. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25. Por lo cual el reino de los cielos, y subraya esa expresión, es muy importante. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué está haciendo el rey con sus siervos? Está haciendo cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, pero a su mujer y a sus hijos también, y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿A qué fue movido el señor de esta historia? A misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, el perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Yo te propongo que este cierre de año no le debamos nada a nadie, ni a Dios ni a otros. E insisto, no me refiero a dinero, me refiero a cosas de carácter moral. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de
poder en este momento dedicar un tiempo para meditar tu palabra creemos no vuelve vacía, pero aunque has prometido que no vuelve vacía, necesitas corazones, buenos terrenos que reciban esa palabra. Y aquí estamos, por cierto, para ellos, Señor, para recibir de ti. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ilumine, y en lo personal, Señor, solicito de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Para el Señor es tan importante que estemos en paz con Dios y con los demás, que a través de toda la Biblia se ocupa el Señor de darnos ese mensaje. Y a propósito de ello, vemos una parábola que el Señor utiliza para enseñar a sus discípulos la importancia de estar bien con los demás. Esta parábola que acabamos de leer surge a partir de una pregunta del apóstol Pedro, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y es que los rabinos del tiempo de Cristo habían enseñado que se estaba obligado a perdonar 1, 2, 3 veces al mismo ofensor y la misma ofensa, solo 3 veces, pero que ya no teníamos obligación de perdonar 1/4 o de más veces. Era la mentalidad de los judíos. Esto lo habían sacado de una declaración del profeta, y solo como información, del profeta Amós 1:3. En Amós 1:3, de ahí sacan este principio los rabinos del tiempo de Cristo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo. Así es que Pedro quería lucirse con el Señor, porque cuando usted lea después, en la tarde o en la semana, todo el capítulo 18 de Mateo, se va a dar cuenta que lo que el Señor está enseñando es que cuando hay ofensas, problemas, confrontaciones entre el pueblo de Dios, debe procurarse la reconciliación. Y entonces, ante esa enseñanza, Pedro, pues usted conoce a Pedro por la lectura de la Escritura. Él se siente muy espiritual y siempre quiere impresionar a los demás, empezando por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le dice: Señor, yo estoy dispuesto a perdonar no solo las 3 veces que nos han enseñado los rabinos anteriores a ti, sino, ¿cómo la ves, Señor? Hasta 7 veces. ¿Se da cuenta? 7 es mucho en la óptica, la perspectiva de Pedro y de esa generación. ¿Cuál fue la sorpresa de Pedro y de nosotros cuando leemos esta clase de mensajes de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él dijo: no te digo que, versículo 22, no te digo que solo 7, sino hasta, lo llevó a un nivel superlativo, hasta 70 veces 7. Es decir, muchísimo. El mensaje es: no hay límite, o no debiera haber límite para el perdón. Yo creo que el apóstol Pedro y los que lo acompañaron quedaron con los ojos cuadrados. Y entonces el Señor, para reforzar el mensaje y respuesta que está dando a Pedro y al resto de los discípulos, como suele hacerlo el Señor, utiliza una parábola para enseñar acerca del perdón. Es lo que acabamos de leer inicialmente hace unos instantes. Pero yo te solicité, y lo vuelvo a hacer, que el versículo 23 claramente dice que esta clase o esta dinámica de perdón ocurre en el reino de los cielos. Y debemos recordar algo, amados, que tú y yo somos ciudadanos de esta tierra, pero al mismo tiempo ciudadanos del reino de los cielos. Y que muchos valores, conductas, actitudes, se espera de nosotros que las hagamos conforme son en el reino de los cielos. Porque en el ámbito terrenal muchas cosas va a ser imposible de llevarse a cabo, y esta es una, posiblemente, el perdón. Así es que se espera que lo que ocurra en el cielo ocurra también entre nosotros. Por eso yo me gusta plantearle esto. Es una frase del Instituto Bíblico de la Iglesia, INSTE. La Iglesia es llamada a ser la sucursal del cielo en la tierra. ¿No es parte incluso de la oración que Jesucristo nos instruyó a hacer al Padre? Y que venga tu reino.
y se haga tu voluntad. Y esa voluntad, como es hecha perfecta en el cielo, también se haga en la tierra. Pero ¿se va a hacer completa esa voluntad de Dios en la tierra, en todos los habitantes del planeta Tierra? No. Inicial y primordialmente se va a hacer entre nosotros, la iglesia, a quien yo en este mensaje le he llamado comunidad del reino. ¿Qué nos enseña esta parábola? En primer lugar, la acción del rey ilustra el perdón de Dios. La acción del rey o del señor de esta historia que perdona una deuda enorme ilustra el tamaño del perdón de Dios, que no se puede dimensionar. El versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, 10,000 talentos. Y bueno, he leído Biblias, al final de algunas versiones bíblicas hay una tabla de medidas, etcétera, y es bien difícil hacer el cálculo exacto a cuánto equivale actualmente 10,000 talentos, pero 10,000 talentos era el salario equivalente a, escuche, no a un año de trabajo, no a 100 años de trabajo. 10,000 talentos era el equivalente a 160,000 años de trabajo. ¿Qué nos dice aquí en esta ilustración de la parábola el Señor? Era una deuda imposible de pagar, que solo se podía resolver si el acreedor, en este caso el rey o señor de la historia, simplemente tomaba una decisión unilateral, que es: te perdono la deuda. Isaías 1:18 es de tantas declaraciones de parte de nuestro Dios a través de los escritores bíblicos que nos comunica la grandeza del perdón de Dios hacia nosotros. Isaías 1:18: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Clara alusión a que el pecado con Dios es una deuda contraída. Vengan, dice el Señor, vamos a hacer cuentas y vamos a saldar cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Se habla de una deuda entonces comparada con el pecado, porque eso es, repito, nuestro pecado es una deuda contraída con Dios. Pero en la cruz del Calvario Jesús dijo, cuando estaba ahí crucificado, en el grupo de los que llamamos las 7 palabras, casi al exhalar su último aliento, el Señor hizo una declaración. Déjeme lucirme un poquito con usted. Acabo es domingo, ¿no? Palabras domingueras. Él dijo, tetelestai, que significa, así lo traducimos, consumado es. Consumado es. Pero tetelestai era un término económico contable. Lo que Jesús estaba diciendo en esa declaración a favor de la humanidad delante del Señor es deuda cancelada, deuda pagada. Tengo aquí enfrente a mi hermana Rebe, muy querida hermana Rebe. Después me corriges, Rebe, para que mi ilustración no salga mal. Pero recuerdo que hace muchos años, ellos tenían un compromiso económico y en una dada circunstancia ese compromiso económico le fue saldado de la noche a la mañana. Y a lo mejor Rebe todavía ni se acuerda de qué estoy hablando, pero ella me lo platicó, y también su esposo. ¡Qué bonito se siente! ¡Qué experiencia tan poderosa, tan impactante! Saber que una deuda enorme que es complicado liquidar de la noche a la mañana, por la decisión de la autoridad correspondiente y unilateralmente dice: cuenta pagada. Así hizo Jesucristo con nosotros. Así hizo el Señor. Saldó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Cuando Isaías nos está diciendo que si nuestros pecados son tan rojos como la grana es esa tinta que sueltan las cochinillas. Es intensa y se usaba y actualmente todavía se usa para teñir telas, y queda tan penetrado a los tejidos de la tela que es imposible de disolver.
Pero dice el Señor, bueno, aunque tus pecados estén tan metidos dentro de esas telas de maldad, yo tengo un poder suficiente para aún meterme a lo más profundo de los tejidos, arrancar eso sucio y limpiarlo de una vez por todas. Eso hace el Señor con su sangre preciosa. Recuerdo que cuando profesaba la religión popular, cada primer viernes de mes, yo no sé por qué hacían esto y si lo siguen haciendo, pero había que pararse rostro a rostro, sin nada que medie entre los ojos que se deben mirar unos a los otros, del penitente confesante con el representante de la religión. Y uno se acusaba, por mi culpa, y venía la retahíla de cosas. Y esto, y lo otro, y confieso. Y después el oficiante, el representante de la religión, declaraba deuda cancelada. Estás perdonado. Y se utilizaba una expresión, quizás ahora se usa también, te absuelvo. Y yo me paraba bien contento, bien feliz, aunque era viernes y yo lo hacía por la mañana, y en la noche de ese viernes ya estaba haciendo otra vez lo mismo que había confesado en la mañana. Y en mi conciencia yo decía, algo no está bien en este sistema, algo no funciona, porque yo me arrepiento de corazón, pido perdón, pero no cambia mi corazón y acabo haciendo las mismas cosas todo el mes. ¿A alguno le pasó algo similar? Hasta que un compañero de la escuela me empezó a platicar la Biblia, la palabra de Dios. Y me empezó a hablar de Jesús y el perdón y de la sangre de Cristo. Y entonces un día yo en la casa de ustedes, una tarde, le confieso aburrido, dije, ¿qué voy a leer? Voy a leer la Biblia que ya me habían regalado. Y entonces llegué al versículo de Primera de Juan 1:9, que si confesares tus pecados a Dios, y ahí vino luz a mi espíritu, a mi entendimiento, que si confesares tus pecados a Dios, wow, yo nunca lo he hecho a Dios, lo he hecho al representante, entre comillas, de Dios. Que si confesares tus pecados a Dios, Dios es fiel, justo para perdonarte. Y aquí vino la clave, limpiarte de toda maldad. Eso hace la sangre de Cristo. Por eso decimos los cristianos, la sangre de Cristo es la única sangre que no mancha, sino que limpia. Es verdad. Así es que en esta historia de la parábola, a propósito del perdón y deudas saldadas, Jesús claramente nos está diciendo que Dios ha saldado nuestra cuenta en Cristo Jesús. Y entonces ya no le debemos al Señor más que nuestra devoción, adoración, amor y servicio. Pero ¿no te da gusto en esta mañana que el Señor nos está recordando por su palabra que estamos en paz con Él, porque Él ha pagado nuestros pecados en la cruz del Calvario? Amén. Así es que en primer lugar, la parábola que nos ocupa en esta mañana, enseñada por Jesús a sus discípulos y a nosotros, resalta en primer lugar el carácter de ese Señor que perdona, como Dios lo hace con nosotros. Pero también nos llama la atención la historia de la acción del siervo malo. Y esta acción del siervo malo que decidió no perdonar ilustra a las personas, escuchen muy bien, que no quieren perdonar. Desde la perspectiva bíblica, el hijo y la hija de Dios, todos podemos perdonar. Y si no perdonamos es porque no queremos hacerlo. Yo no le estoy diciendo que sea fácil perdonar. De hecho, para mí resulta una de las cosas imposibles, lo subrayo, imposibles de hacer. Porque hay ofensas tan terribles, tan destructivas, tan dañinas, tan ofensivas, tan humillantes, que humanamente es imposible perdonar.
Pero yo le anticipé al inicio de mi mensaje que esto es un llamado a los ciudadanos del reino de los cielos. Tú y yo no estamos llamados a actuar meramente como humanos, como hombres comunes y corrientes. Somos ciudadanos del cielo, que tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer aquello que es imposible para el hombre, pero en el poder de Dios y con su gracia sí podemos hacer. Pero este varón que no quiso perdonar representa eso, a la persona que no quiere perdonar, porque echó en la cárcel a su compañero solo por 100 denarios. Y 100 denarios equivalía más o menos a el salario de 3 meses de trabajo. ¿Por qué esta comparación? 10,000 talentos, 100 denarios. Yo pienso que el Señor nos quiere llevar a una reflexión profunda. Es imposible de comparar, por supuesto, el tamaño del perdón de Dios con el tamaño del perdón humano, entre humanos. Yo lo sé. Sin embargo, el Señor quiere que tratemos de dimensionar y comparar para que entendamos del tamaño de la gracia, si es que se puede comprender. Yo no lo he comprendido todavía, pero la disfruto, me deleito en ella, que el Señor se agrada en darme gracia todos los días. Sin la gracia de Dios ya estaríamos, mis hermanos, en la lona y destruidos. Así es que gloria a Dios, porque contrastantemente en la actitud de estos dos personajes de la Escritura vemos por un lado el tamaño del perdón de Dios, pero por otro lado vemos un terrible problema en el corazón del que está al lado de mí en esta mañana. No, en el corazón de todos nosotros, en el corazón tuyo y en el corazón mío. Uno de los grandes aprendizajes, pienso, queridos hermanos, en la iglesia entre nosotros, como la comunidad del reino de Dios, como la familia de Dios, creo que es una de las grandes lecciones que el Señor pretende que aprendamos rápido, lo más pronto posible, que nos veamos como Él nos ve, que aprendamos a vernos con los ojos de Dios, porque todavía tú y yo nos vemos meramente como humanos, con ojos de hombre, y nos miramos muchos defectos. ¿A poco no? Es tan fácil ver el defecto del otro y tan difícil reconocer sus virtudes. Pero el llamado de Dios no es a vernos así, sino a tratar de vernos como Él nos ve. ¿Y cómo nos ve? Con gracia, con misericordia, con potencial. Se nota que mi hijito es evidente, los demás lo ven. Todavía yo no he acabado con él, por supuesto, pero no lo soltaré y seguiré trabajando en él y lo voy a renovar y lo voy a restaurar. Y aunque todavía es imperfecto, no dejo de amarlo y de aceptarlo. No lo rechazo, lo tomo en mis poderosas manos como un buen alfarero y le seguiré dando forma. Otra cosa sería la dinámica de relaciones entre nosotros, queridos hermanos, si nos viéramos como Dios nos ve. ¿No le parece? Así es que en primer lugar, esta parábola ilustra en el Señor que ha perdonado el perdón de Dios. En segundo lugar, ilustra en el siervo que no quiere perdonar al consiervo el corazón del hombre que no quiere perdonar. Pero hoy yo quiero enfocarme principalmente y me voy a conducir hacia el final del mensaje, pero todavía no voy a terminar. Quiero ayudarnos, me incluyo. Vamos a reflexionar en los próximos minutos razones por las cuales el Señor no invita, no solicita, no recomienda, sino ordena que perdonemos. Y creo que al considerar estas razones siguientes nos vamos a ayudar a hacerlo con comprensión de lo que Dios quiere, pero con recursos espirituales poderosos en la palabra para lograrlo. ¿Le interesa? Repito, perdonar no es fácil, de hecho en algunos casos puede resultar imposible, pero claramente, mis hermanos, es necesario. Es necesario, perdonar es una necesidad vital para todos nosotros. Así es que hablaremos en los próximos minutos de algunas razones por las cuales debo perdonar. Algunas razones por las cuales debo perdonar. En primer lugar, si eres de los que toman nota, número 1, para no tener barreras con Dios. Número 1, para no tener barreras con Dios. Leamos ahí de Mateo 18, versículos 34 y 35.
Entonces su señor enojado le dice al siervo que no quiso perdonar, y le llama incluso malvado, le dice: ey, has hecho algo malo, ¿y sabes qué voy a hacer contigo? Enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta declaración de Jesús en la parábola es un eco del Sermón del Monte, porque el Señor en ese maravilloso sermón, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo, está dando las normas que rigen y valores a los ciudadanos del reino de los cielos, y habla mucho del perdón. Solo por recordarte un par de versículos: Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, porque si no lo estoy leyendo bien, corríjame por favor. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Versículo 15: mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, diga conmigo, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No, pues ya el Señor nos metió en un lío. A todos nos atrapó, ¿a poco no? Bueno, ¿qué significa para su servidor este versículo? Número uno, pongamos en claro algunas cosas. Le pregunto: ¿Dios perdona todos los pecados? Sí, amén, todos, salvo uno que la Escritura le llama el pecado imperdonable. Ya hablaremos en una ocasión de eso. Lo hemos hablado, después lo hablaremos. Así es que cuando el Señor dice: mira, si a tu hermano no le perdonas sus pecados, yo tampoco te voy a perdonar. Pregunta: ¿entonces estamos en una posición de poder perder la salvación? No, porque Dios perdona todos los pecados y nos ha dado la vida eterna. Y si es eterna, no tiene fin. Y la vida eterna no depende de ti, de mí, de mis esfuerzos, de mi buena voluntad, depende de Dios. A algunos nos gustaría que dependiera de mi esfuerzo humano y de mis buenas obras. No, porque eso, el corazón del hombre es tan tremendo que eso solo promovería el orgullo y la autosuficiencia y la eventual separación de Dios. Tu salvación y mi salvación está segura en Cristo Jesús. Debemos caminar con esta mentalidad, los hijos de Dios. Más cuando reconocemos de qué pie. Entonces qué bueno que no depende de mi cojera mi salvación. Depende de la gracia, el amor, lo maravilloso que es el Señor y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no perdono, Dios tampoco me perdona. Pienso que quiere decir lo siguiente: resolviendo entonces el asunto, que aquí no está hablando de perder la salvación, está hablando de un corazón que cuando no perdona, inmediatamente empieza a dañar su relación con Dios. Habla de un corazón que está enfermo de algunas cosas que en un momento comentaré. Por lo tanto, un corazón que está afectado en su relación con Dios y está enfermo por amargura, cosas, etcétera, que repito, mencionaré en un instante, entonces va a dar lugar a más tentaciones y va a caer más veces, se va a equivocar más veces y va a caer en una condición, una posible condición de no arrepentirse, porque ya deja de oír al Espíritu Santo. Su corazón está tan endurecido, su conciencia tan cauterizada, que deja de oír al Espíritu Santo, deja de oír la palabra de Dios, se empieza a autojustificar, entonces está bloqueado con Dios. Y entonces ahí sí lo afirmo, está en una condición de alto riesgo, incluso para caer en una eventual apostasía. Y al caer en una condición de apostasía, entonces ahí, y solo ahí, yo diría, está en riesgo su salvación. Pero para llegar a ese punto, mis hermanos, espero que nos tardemos un poquito y que no andemos el camino en esa dirección. Así es que número uno, una buena razón para perdonar, queridos hermanos, es
no tener barreras con Dios. Segunda razón, para no caer en cárcel y en manos de verdugos. Otra razón para perdonar, no caer en cárcel ni en manos de verdugos. ¿Por qué la alusión en esta alegoría incluida en la parábola de que aquel que no perdonó fue echado en la cárcel y fue sometido a castigos en manos de verdugos? Porque literalmente cuando no perdonamos quedamos en una prisión, quedamos atados y vienen consecuencias emocionales, espirituales que eventualmente nos van a atormentar. Se queda aprisionado en una prisión de amargura y de rencor. Si nos resulta difícil perdonar, levante la mano al que le resulta difícil perdonar, yo levanto las dos y hasta los pies. Ahora hay de ofensas a ofensas, ¿verdad? Lo entendemos. Bueno, es posible que a aquel que le resulte difícil perdonar le ocurran cosas como estas: que carguemos en el corazón enojo, resentimiento, amargura, y esa condición la llevemos a todas las relaciones que tenemos con otros, a todas las experiencias de la vida. La palabra amargura originalmente significó atar, amarrar, vengarse. Atar, amarrar, vengarse. Por eso el perdón es soltar. Pero escuche, bien interesante, viendo el significado etimológico y bíblico de la palabra amargura. La amargura era sinónimo de veneno. Entonces el que no perdona, eventualmente estará un veneno afectando, dañando su ser. Si te es difícil perdonar, es muy probable que estés enfocado frecuentemente, venga a tu memoria y con la memoria emociones negativas por la mala experiencia. Si estamos enfocados en esa mala experiencia, a veces ni el presente se disfruta. Lo bonito y bueno y deleites que Dios nos da, tantos dones y regalos, están limitados, el deleite está limitado porque estamos de vez en cuando en un loop, ¿verdad? Ciclados. Si nos cuesta trabajo perdonar y estamos atorados ahí, es posible que con más frecuencia estemos ansiosos e irritables. Y eso nos hace perder, mis hermanos, tantas oportunidades que Dios nos da en relaciones con otros, en vivir una vida en paz, con un optimismo cristiano. Hace años, muchos años atrás, tuvimos un conflicto económico de negocios con una familia bien amada de nosotros. Hubo un desacuerdo económico porque el tema era muy importante, la discusión de los montos económicos que se manejaban. Y se rompió la relación. Y había sentimientos tremendos y había una lucha porque nos amábamos recíprocamente con esta familia. Pero ahí estaba el desacuerdo, ahí estaba la ofensa. Y recuerdo que justamente, más o menos, no sé si fue el día exacto o muy cercano a un 24 de diciembre, esa familia tomó una decisión y nos fue a buscar a la casa. Y sin trabar palabras, el mensaje estaba dado: perdono y quiero reconciliación. ¡Wow! Eso nos impactó a mi esposa y a mí. ¿Cómo nos bendijo esa acción? Y le voy a decir una bendición. Pienso que después de esa acción, a pesar de las diferencias que habíamos tenido, pero de la acción, esa búsqueda de reconciliación y que sin trabar palabras nos prodigamos nuevamente los unos a los otros, permitió que disfrutásemos quizás, no sé si es la mejor o de las mejores amistades que hemos tenido en toda la vida mi esposa y yo, porque eso hace el perdón, mis hermanos. Es impresionante lo que Dios hace. Aquel que por algunas cosas considerabas tu enemigo, viene el perdón, se agrada
tanto Dios de esa acción, hace una transformación de tu mentalidad y corazón, que ahora no solamente ya no tienes resentimiento ni reclamo, sino que lo amas con los ojos de Dios. Nadie me está creyendo lo que estoy diciendo, pero así sucede. Es una bendición la libertad del perdón. Promueve la sanidad de las relaciones, pero escuche, para que sean mejores, es lo que trato de decirle, para que sean mejores. No solo suficiente, no solo, bueno, está bien, ahí muere, pero tu camino, pinta tu raya, está bien, ya te perdoné. No, para deleitarnos en esas relaciones. Bueno, preparando el tema, dije, a ver, ¿hace sentido esto de la amargura y el rencor y el enojo que nos hace tanto daño? Ya sabe, ¿no? Ya inventamos un nuevo verbo en el argot de nuestro vocabulario. Googleé, ¿verdad? ¿Sabe lo que es googlear, no? Clínica Mayo, una de las clínicas médicas más importantes del mundo, que tiene varias sedes en Estados Unidos. Y Clínica Mayo, estudiando el tema de cómo afecta a la persona, su salud, la falta de perdón, comunica lo siguiente: dejar atrás los rencores y la amargura definitivamente produce salud y tranquilidad. El perdón puede llevar a las siguientes cosas: relaciones más sanas, mejor salud física y mental, menor grado de ansiedad, estrés y hostilidad, menos síntomas de depresión, disminución de la presión arterial, sistema inmunitario más fuerte, mejor salud del corazón. Y yo le podía seguir. Menores achaques, mis hermanos. Ahora, esto dicen los médicos, ¿lo dirá la Biblia? Oh, claro que sí. Dígame, ¿dónde, pastor? Digo, anímeme pues aquí a hacer mi chamba bien este domingo, aquí como predicador. ¿Dónde, pastor? En toda la Biblia. Veamos un solo ejemplo de tantos. Proverbios, capítulo número 4, por favor, 20 al 23. Proverbios 4, 20 al 23. Y ya voy a la conclusión del mensaje. Pero está aprendiendo algo. Siempre me interesa retroalimentarme, que nos llevemos algo útil y práctico, pero poderoso, cada domingo que venimos a la iglesia. Proverbios 4, 20 al 23. Hijo mío, habla la sabiduría. Dios la ha puesto como un personaje que traba comunicación con el lector. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque mis palabras, mi consejo, como en este caso hoy el perdón y otros tantos, son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¡Qué bendición! Nomás que a algunos nos cuesta trabajo, mucho trabajo tomarnos esa. Está muy grandota la píldora, ¿verdad? Nos atragantamos. Pero con la gracia todo se puede, amados hermanos. Así es que segunda razón por la cual el Señor instruye al perdón es para no caer en cárcel y en manos de verdugo. Tercera razón, esta es buena: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Segunda de Corintios capítulo 2, 5 en adelante. ¿Sigue conmigo? Segunda de Corintios capítulo 2, 5 en adelante. ¿Está listo? Pues yo todavía no. Aguánteme tantito. Segunda de Corintios 2. Listo. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces alude a una persona.
una persona que había causado muchas ofensas y daños al apóstol Pablo en la iglesia era un hermano en la iglesia de Corinto. Y esa persona que causó ofensas, daños, habló mal de Pablo, lo injuriaba, le hizo muchos males y también a la iglesia, finalmente fue movido a arrepentimiento. Gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces la iglesia decide perdonarlo y obviamente Pablo también a esa persona. Versículo número 7. Así que al contrario, vosotros más bien deben perdonarle y consolarle. Eso ocurre todos los días en la iglesia, ¿verdad que sí? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Estaba bien redargüido. Por lo cual os ruego que confirmen el amor para con él. Implícitamente, aquí hay un elemento interesante. Quizás la máxima expresión de amor para otro es perdonar sus ofensas. Versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces, era algo que tenía que obedecerse. No, lo hago si siento bonito, lo hago si veo que se lo merece, lo hago si lo creo conveniente. No, conveniente sí es, pero más que nada era obedecer el precepto del Señor. Versículo 10, y al que ustedes perdonan, ¿qué dice Pablo? Yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Y versículo 11, pues era Pablo, él discernía el mundo espiritual con claridad. Entonces vamos a, iglesia, vamos a perdonar. Yo lo voy a hacer también, ya de hecho ya lo hice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Entonces Satanás pregunta, ¿puede ganar ventaja sobre nosotros? ¿Cuándo? Cuando no perdonamos. Pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Habla aquí de una ventaja de Satanás sobre nosotros. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, número uno, se trataba de que Satanás no ganara ventaja sobre el ofensor, en primer lugar. Porque si el ofensor, el que había causado la ofensa y estaba tan triste por haberlo hecho, el Espíritu Santo y la actitud de los hermanos de amor lo tenían en la condición, estaba triste. Si él no acababa de entender que ya había sido perdonado de tanta tristeza, pues el hermano quedaba en otra condición similar a la de no perdonado. Autoacusado, autoflagelado, autocondenado. Entonces dice Pablo, no. Que él sepa claramente que lo hemos perdonado y lo seguimos amando. Eso está muy complicado, mis hermanos. ¿Cómo gana Satanás ventaja? Bien importante. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio? Bueno, las buenas nuevas del Evangelio tienen muchas implicaciones, pero algo toral fundamental, el perdón de Dios. Entonces, ¿cómo? Tú, Pablo, estás predicando del perdón y el amor de Dios y no perdonas. Que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, es decir, no le demos chance al enemigo de acusarnos. De que solo hablamos pero no vivimos. Y que Satanás no gane ventaja, como ya aludimos hace unos instantes, porque Satanás se suma a los verdugos que quieren atormentarnos. Entonces, en tercer lugar, otra razón para perdonar es para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Cuarta, esta es linda, me bendijo mucho cuando meditaba en el tema, para poder levantar manos delante de Dios. ¿Cómo es eso? Vayamos rápido a Primera de Timoteo 2, a partir del 1. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Lo siento, damas, quedaron excluidas de aquí. No dígame, no, pastor, no diga eso. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, ¿para qué? Vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿cómo están las cosas en nuestro país, amados?
bonitas, a todo dar, pacífico, no hay delitos, todo está bien, ¿verdad? En México, ¿sí? ¿Y quién es el culpable de eso? Bueno, Satanás, ¿quién más? Los malos, vamos a decirle así, los malos. Le echamos la culpa a los malos políticos, a los malos empresarios, al crimen organizado. Pero según este versículo, tú y yo también somos responsables. No, pues ¿qué pasó, pastor? Yo soy bien bonito. Pues aquí dice claramente, si queremos vivir quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad, ¿qué debemos estar haciendo continuamente los creyentes? No intercediendo por los tomadores de decisiones trascendentes. Entonces la iglesia no ha hecho su chamba bien. Diga conmigo, ¿no he hecho mi chamba bien? Mire, nadie me quiere hacer eco y está en la Biblia. Es el tema del perdón, no es fácil, yo lo entiendo. Pero Dios nos va a dar la gracia para salir bendecidos. Y si fuese el caso de alguno, libre en esta mañana. Sigamos leyendo entonces, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual Dios, Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar por las cosas ya señaladas, levantando manos santas. ¿Pero qué características tienen esas manos? Dígalo en voz alta, por favor. Sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. ¿Queremos oraciones eficaces? ¿Intercesión con resultados? Guardémonos de las iras y las contiendas. Porque es la única manera en cómo Dios va a aceptar las manos elevadas a Él. Qué bendición, ¿no le parece? Última razón por la cual el Señor y la Escritura instruyen a otorgar perdón: para mantener limpia conciencia. Para mantener limpia conciencia. La palabra griega usada para conciencia en español es suneidesis. Suneidesis significa alerta. Eso es la conciencia. Porque nuestra conciencia reacciona cuando hay que optar por lo que consideramos correcto, con base a ciertas normas que consideramos buenas, o nos alerta de no tomar decisiones, acciones en cosas que son contrarias a nuestros valores. La conciencia pues es una especie de alarma. Pero la conciencia del no creyente y de muchos cristianos puede estar cauterizada, puede estar endurecida. Entonces no nos basemos solo en la conciencia para evaluar cuando algo agrada o no al Señor y tomar decisiones. Sin embargo, la Escritura sí promueve que procuremos limpia conciencia. En Hechos 24:16 es lo que Pablo está dando testimonio ante las autoridades romanas en Judea, y ahí en esa declaración Pablo dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es una actividad diaria, mis hermanos, que tú y yo debemos cuidar, revisar, nutrir. Limpia conciencia delante de Dios, pero delante de los hombres. Te he dado 5 razones, te puedo dar más, por las cuales la Escritura, el Señor instruye a perdonar. Número 1, ¿cuál fue la primera? Para no tener barreras con el Señor. Número 2, para no caer en cárcel ni en manos de verdugos. Número 3, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Número 4, para poder levantar manos santas ante Dios. Y número 5, para mantener limpia conciencia. Concluyo.
¿Cuántos han leído Hamlet? ¿Qué es eso, pastor? No, ni yo tampoco. No voy a lucir. Pero bueno, sí sabe que hubo un escritor inglés muy famoso que se llamó Shakespeare. Y una de sus obras titula Hamlet por el personaje. ¿Y alguien recuerda de pura casualidad la frase más popular en ese monólogo de Hamlet? Y dijo, aquí lo está diciendo en inglés mi hermano Alex, to be or not to be. That's the question. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Perdonar o no perdonar. Esa es la cuestión. No hay opciones, no hay puntos medios. Soltar o seguir atados. ¿Habrá algo? Yo estoy llevando esta clase de mensajes como una especie de revisión de fin de año, que créame, le va a ser muy útil para todos nosotros. ¿Habrá algo que tú debas soltar antes de que el año concluya? Y tengas paz y tengas tranquilidad con Dios y con los hombres. Y seas libre. Y transites, si Dios quiere, nos prolonga la vida, al siguiente año, mira, sin bagaje, sin cargas, sin mochilas pesadas. ¿Te digo algo y no se lo dices a nadie? Yo tengo que soltar. Yo tengo que perdonar a 2 que 3. A 2 que 3, 300 va a decir el pastor. Sí, yo tengo que ser bien serio en esto. Sí, Señor, yo no quiero que Satanás me traiga ahí arrastrando. No quiero más verdugos ahí haciéndome lamentar. Es más, lo más importante, quiero tener mi conciencia limpia delante de ti. Y quiero orar con manos santas e intercesoras eficaces delante de ti. ¿Y sabes qué? Quiero ser feliz, Señor. Quiero estar tranquilo, a gusto. Y ver a mis hermanos así como son, llenos de 1000 defectos, digan amén. Pero verlos con los ojos de Dios. Esto es para el ciudadano del reino. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, danos de tu gracia. Danos de tu gracia, Señor. Nadie puede decir que no ha sido ofendido, herido, abusado injustamente por el hecho de vivir en este mundo caído. Porque la naturaleza de aquel o de aquellos con los que convivo cotidianamente, pues es pecaminosa, como la mía también. Las probabilidades de ofensas, de herirnos, de lastimarnos son muy elevadas. Pero tenemos ejemplo en ti, Señor, nos has perdonado y todo nos has perdonado. Ayúdanos, Señor, a comprender con claridad, si eso fuese posible, pero en una dimensión suficiente, el tamaño del perdón que nos diste en la cruz del Calvario. Y sobre ese fundamento, ser capaces de soltar a cualquier ofensor. Yo lo necesito. No sé si mis hermanos que me han atendido lo necesitan, pero lo más probable es que sí. Danos de tu gracia, Señor. Mi hermano, si en este momento trae Dios a tu vida una persona o algunas personas a las cuales el Señor te está animando, instruyendo a que les otorgues el perdón, empieza a hacerlo, empieza a verbalizarlo. Los sentimientos no vendrán automáticamente, seamos realistas, pero debe haber un inicio en este proceso. Y el inicio es tomar una decisión, soltar la deuda, soltar la deuda. Habíamos, mi esposa y yo, ahorrado durante muchos años, con muchos sacrificios, para comprarnos un terreno y edificar una casa. Estoy hablando de hace más de 25 años. Y fuimos a un lugar, una opción muy bonita, y dimos todo el ahorro que teníamos. ¿Y qué creo que pasó? Nos transó el desarrollador. Nos robó, nos dejó sin lana. ¿Cómo creen que nos sentimos mi esposa y yo? Se siente bien feo. Todos los ahorros de años y las esperanzas de construir una casa para la familia.
por la gracia de Dios, por las instrucciones de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, que repito, por gracia obró nosotros, tomamos una decisión, mi esposa y yo. Perdonamos al tranza, al ladrón. ¿Lo perdonamos? Listo. ¿Qué más podemos hacer, Mimi? Pues podemos demandar, podemos hacer muchas cosas, pero creímos seguir la dirección de Dios. ¿Perdón? ¿Qué cree que hizo Dios? Luego se lo platico. El Señor nos bendijo tanto a partir de esa decisión. Nos bendijo tanto el Señor a partir de esa decisión. En todos los órdenes, incluyendo la recuperación con creces del dinero robado. Hermanos, el perdón es una inversión poderosa. Suelta, 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 bendice. Entrégale a Dios tu lucha, tu amargura, tu enojo, tu ira. Nadie duda de que tienes razón, nadie cuestiona de que tienes razón. Pero es un desgraciado, una malvada. Pues sí, sí es cierto. Pero el planteamiento del Señor no es por méritos, sino porque Él lo hizo. Y tras obedecer la palabra del Señor siempre viene, siempre viene bendición. ¿Ya entregaste a Dios lo que tenías que entregar en esta mañana? ¿Ya puedes salir de este lugar tranquilo y libre? ¿Sí, de veras? ¿Habiendo tomado una decisión? Entonces espera, no estoy exagerando, espera milagros en tu vida a partir de hoy mismo. Nada más 3 amenes. Yo te lo digo por lo que y no acabaría aquí de decirte un montón de cosas. Gracias a Dios por su misericordia. Cerremos el año así que le...